internet tigo uksana yanaptapampi ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa akawo kichawi uñañista yañani. Qollasuyo merkasana golpe de estado y enchou una cautja tapatja fiscalía oxanquiri camachi abnaqiri nakaja hichuruta kiuhausa yapjalaki expresidente Carlos Mesa Marca Chiriru hananchou una campi chicancha señapataki. Ukampiwa yatjata unika kunkanchayasi expresidente Aña Supana ministros arkiri nakapataki amta bjalikiu camachi abnaqiri nakaja kimsa baqinchiri nakaru kunkanchaya yatjata una campi ukhamalaki hichta una campi. Presidente Lenin Moreno Ecuador Marcanquiri Marca Chiriroja Maip Jalikiwa disculpas uyanchou una kamay ñapa Qollasuyo Marcasaru Janaskiwa kichou una campi chicancha Uyatapata ukamaraki ñanka chou una Marcasaru 2019 marana uñanchaya Uyatapata. Emapa uksankiri na campi ukamaraki panificadores anta luri na campeja kalqta uya Jalikiwa aski amta unaka ukamata katana irakatoro askinijama hako alkaweja kunkanchaya señapataki. Altupata Marcanquiri, micro y pequeños empresarios Uxanquiri, Marca Chiri Nakaja, Maip Jalikiwa, gobierno Uxanquiri Nakaru, cierre de fronteras, Oracol Panexit Antapjñapa, Ukamata contrabando, Ñanca Chau Nikaja Nukampi, Marca Saru, Ñanca Chiñapataki. Altupata Marcanja, gobierno municipal Uxanquiri Nakaja, Utayo Jalikiwa, Nairire, Expo Cultura, Suma Warmi, Suteni Hachakatu, Agatoken Hatakikasta, Askiwa Kichau Nakawa, Kunkanchia Sueraki. Colombia ankaja marcana mapa sigila chahuanaika utjatapatja marca chiri na cambio kumaraki pekin chiri na campeja amta parikiwa suite en takpaya chahuanaika kumaraki ongta siwinaka ukamata katana irakataru aski amta winakaru puriñataki. Aske logi panay hila kuya kana gamay ko tim paruntas niya na kalwana yate une kambi kutang kasina wala aske humene kambi makipanya kun hamti yate une kasarias ti markasana ko markan kaha markan kan stak pachu kuna kuya kiptas tin na ko markamawa kalwana may ko timpi akaw kichawi kalhatanyani ang kaha markan kan yate une kapala kanchesina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Colombia angaha Americana hasuit ayasui wa chahwanaka komaraki ongta suinaka upanegahan ya mapak sihilaw han walta unagambi chikancha sawapkhana yukomarka mawamtapki akadna irakataru askem taunaka ut yasniyapo komata askitawinakaru puriñataki. Las protestas se desinflan en Colombia y los sindicatos anuncian un pequeño repliegue. El Comité Nacional del Paro anunció este martes la suspensión temporal de las manifestaciones que desde hace un mes y medio sacuden el país, tras varias convocatorias menos exitosas que han llevado a los líderes de los trabajadores a replantearse sus estrategias. Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. Desde el pasado 28 de abril, las calles de Colombia han sido escenario de numerosas protestas que, si bien en un primer momento iban dirigidas a la reforma tributaria, acabaron convirtiéndose en un clamor contra la situación social y política en general en este país. Para el próximo 20 de julio, los sindicatos preparan una nueva e importante movilización frente al Congreso, donde vuelven a iniciarse ese día las sesiones legislativas.
Kaisa México ang kahamalgans ko kiwu kampisa descarrilamiento chihia kahamaha tren kanyas katokin makipawa yu kamathawa markachine ka kanwal tawune kanchi kanchi suya para katokin hamaha wataut kasin wakamata yetiune kaha utraki. El suceso se puede considerar un milagro. Tan solo ha habido que lamentar una muerte por este devastador descarrilamiento de un tren de transporte de mercancías en la localidad mexicana de San Isidro, Mazatepec, situada en el estado de Jalisco. Otras 3 personas han resultado heridas en el accidente ocurrido este martes. Las causas que han provocado que 2 locomotoras y 12 vagones volcaran se desconocen aún. 4 viviendas han sufrido importantes daños. Van a meter aquí la grúa para mover los vagones y pues la grúa va a destruir todo esto. Entonces estamos tratando de aprovechar lo que salga de aquí y abrirle camino a la grúa. Los equipos de rescate trabajan para recoger los escombros y recuperar el cuerpo del fallecido de edad avanzada. El suceso se ha producido poco más de un mes después de otro descarrilamiento, en este caso en el metro de Ciudad de México, que acabó con la vida de 26 personas. Niani Kaisa, Cucuta, Colombia, Gaja, Americana, Hutau, atentado, Yancacho, Naka, coche, bomba, Yanchawimpi, Acastini, Akim Satunga, Hila, Marcachine, Caruñan, Cachaway, Hanualta, una caro, Puriasina. En Colombia, un atentado con coche bomba contra una base militar en Cúcuta, limítrofe con Venezuela, deja 36 heridos, entre ellos 2 civiles. 2 individuos que suplantaron a funcionarios públicos entraron en la base con una camioneta cargada de explosivos. Se sospecha de la guerrilla del ELN, aunque también se investiga una posible implicación de las disidencias de las FARC. El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó rotundamente el atentado. Y que quede claro que vamos a ir tras los responsables y todas las acciones de carácter ofensivo contra el terrorismo en nuestro país se van a redoblar y se van a acelerar. En el departamento de Norte de Santander hay una fuerte presencia del ELN, de las disidencias de las FARC y de otros grupos criminales que se disputan el control de la siembra de coca y de las rutas del narcotráfico. El atentado recuerda al de 2019 en la Escuela de Cadetes de Bogotá, que dejó 22 muertos y 67 heridos. Kaisa, Estados Unidos, ang kahamalgan kiri, Pekinchina, kahamtapuk, ampi, Wakichuna kung Kenya, Rusia, Merkataki, Aniupa, Negahiao, Sayam Tapkiti, Askim Tawuna Campo, Kayata, Kanukasan, Sanuna, Palekampi, Payauna, Kenya, Ukambia, Kawakichuna, Campi, Chikenchenya. La OTAN cierra filas para afrontar los desafíos procedentes de Rusia, pero también de China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que la alianza mantenga la presión sobre Moscú. Tras la cumbre de la OTAN y justo antes de reunirse este miércoles con el presidente de Rusia, aseguró que Vladimir Putin era un digno adversario. Y aunque le lanzó una advertencia, dejó la puerta abierta al diálogo. Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar si él quiere. Y si elige no cooperar y actúa de la manera que lo ha hecho en el pasado, en relación a la ciberseguridad y algunas otras actividades, entonces responderemos. Responderemos de la misma manera. China también ha sido una prioridad para el presidente de Estados Unidos. Nunca antes la OTAN había hablado de forma tan firme sobre Pekín. Los aliados lo han descrito como un desafío de seguridad constante que está intentando socavar el sistema global basado en reglas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugambi te unigambi sarant kasina kay chiquillang tasniyo wakaluana askin chuna kung kanche asina kun hamti poka unika hut kayu kamarjama hila kuyakanaka alus kiptanyaniu campesa ingeniero Julio Aruquipa Upampi upawa kanistanu pa gerente general como pakinchikaraki kaisa de La Paz toquen alus kiptanyani kunjama sa proyectos hirna unika kung kanche sa kuruna kana aski poka unika campi kumarkas kiukicho unika campesa chukego markasana ukamarkal tupata markana yukana campi umakipanyana kumarjama wa kananche unika hunyanchias kumarjama kiwa kaluana pokancharakiyan kunhamti kichau unika hut kayu kamarjami la kuyakanaka askinijam paunek sarayasina akatake campi askitaki poniñana kichau unek sarayasina ingeniero Julio Aruquipa, bienvenido al programa, buenos días, le habla Rosemary Choque del programa Naripacha, adelante por favor. Que se refiere a la empresa de La Paz que está llegando a los 20 provincias del departamento de La Paz. Adelante, ingeniero. Tenemos importantes proyectos que están encarando en la ciudad de La Paz, los proyectos que realmente benefician a la ciudad de La Paz y a la ciudad del Alto. ¿Cómo están encaminando esos proyectos? Por favor, hagamos conocer a la población. Bueno, a través de tu medio de comunicación queremos poner en conocimiento de la población y de nuestros usuarios que la empresa de La Paz durante estos 5 meses ha ejecutado importantes proyectos en la ciudad del Alto. Proyectos que en su momento han sido paralizados en la anterior gestión por diferentes motivos, razón por la cual se ha dado en mayor énfasis para que estos proyectos lleguen a ser concretados. Es así que a la fecha ya podemos informar que varios proyectos han sido puestos en ejecución y están en este momento en funcionamiento. Podríamos mencionar los proyectos más grandes que ha encargado la empresa de La Paz es la subestación denominada también Alto La Paz, que está ubicado aproximadamente en la Ceja del Alto. Es una subestación que se le ha implementado con nueva tecnología, la primera que existe en la ciudad del Alto, con tecnología de punta en la que nosotros como empresa estamos haciendo una inversión con la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica en todo alrededor de la Ceja del Alto y urbanizaciones o zonas aledañas también a esta. En este proyecto podemos mencionar que se ha hecho con una inversión de 30,000 bolivianos. Asimismo, para poner en funcionamiento este proyecto también se ha implementado otro subproyecto que tiene la finalidad de llevar los cables aéreos que estaban tendidos desde este punto
que nosotros denominamos Subestación El Alto, que se ubica a la altura de la zona Corazón de Jesús, hasta que va hasta la urbanización o la zona Alto Lima, específicamente hasta la altura de la cancha Alambrado. En este trayecto teníamos instalado torres de transmisión que tenían cables que eran muy peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque las edificaciones en este sector, por el crecimiento que se tiene en diferentes zonas, varias edificaciones se han empezado a acercar a nuestras instalaciones. Y en ciertas ocasiones hemos tenido hasta accidentes con el corte de suministro de energía eléctrica a gran parte de la ciudad del Alto. Razón por la cual de La Paz ha visto por la opción de ponerlo subterráneo este tramo. Son 4 kilómetros, un poco más de 4 kilómetros aproximadamente, que lo hemos enterrado, si vale el término, el cable, con una tecnología también de punta, para que esta infraestructura quede libre de cualquier tipo de problemas y así garantizar el suministro de energía eléctrica en todo este sector. Asimismo, podemos mencionar también que al margen de proyectos grandes como los que he mencionado, en varias urbanizaciones hemos efectuado la electrificación, nuevos asentamientos que están surgiendo alrededor de lo que es el municipio de la ciudad del Alto, como podríamos mencionar la urbanización 15 de diciembre, ubicado en el distrito 7, que la electrificación ha beneficiado a más de 20 familias en todo este sector. Otro de los proyectos que podemos también mencionar es la urbanización Millón y Bajo Central, ubicado en el distrito 14 de la ciudad del Alto. También se ha beneficiado a varias familias que requieren el suministro de energía eléctrica. Como tú sabrás, estimada Rosemary, en estos tiempos todas las familias están en sus casas y especialmente los niños, realizando sus estudios a través de páginas de internet o vía Zoom. Para esto requieren de energía eléctrica las computadoras o los celulares para que puedan hacer el cargueo de la batería. Razón por la cual nosotros como empresa de La Paz hemos acelerado este tipo de instalaciones en estas urbanizaciones. Ingeniero, ¿cuántas urbanizaciones cuentan con electricidad? Porque sabemos que muchos no contaban, como usted indica. ¿Cuántas exactamente la ciudad del Alto se han beneficiado con este trabajo que es tan importante de lo que hace de La Paz? A la fecha, en estos 5 meses, hemos energizado 3 urbanizaciones que benefician a varias familias. Entre esas vuelvo a nombrar otra urbanización, que es la urbanización Sijini Chico, ubicada en el distrito 12. De la misma forma, para beneficiar a varios vecinos que han iniciado el asentamiento de estas urbanizaciones. Nosotros como empresa de La Paz estamos prestos para dar el servicio de energía eléctrica con la finalidad de llegar al 0 mecheros en el 2025. Actualmente, ingeniero, la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, ¿con cuántas subestaciones cuenta de La Paz? ¿Cómo están encaminando estos proyectos exactamente? ¿Y cuántos proyectos en esta gestión se están concluyendo? Tenemos en miras para inaugurar en los próximos días una importante subestación en la ciudad del Alto. Se denomina Biliroco. Está en la carretera Villacha, que va a beneficiar prácticamente a la ciudad del Alto y parte del municipio de Villacha. Es uno de los proyectos grandes que también está encarándose en los próximos días, y esto es en beneficio de la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es una ciudad pujante y en constante crecimiento, razón por la cual le estamos dando mayor prioridad a proyectos de electrificación que van en beneficio de la ciudad, con la finalidad de mantener y continuar con el suministro de energía eléctrica en todo este sector. Importante trabajo que realmente va haciendo lo que es de La Paz, en la ciudad de La Paz en todo caso, y en la ciudad del Alto también, y de hecho van encaminando también proyectos en provincias. ¿Cómo están trabajando los proyectos en las provincias? ¿Cómo están apoyando a la gente de las áreas rurales, ingeniero? De La Paz atiende 20 provincias, prácticamente atiende todo el departamento de La Paz,
en el lado del altiplano, vamos a decir, en lo que se refiere a la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz y entrándonos hacia los yungas, Nor y Sur Yungas, llegando hasta Ixmiamas. Nuestra cobertura es la mencionada y nosotros damos el servicio de energía eléctrica también a las provincias. En diferentes sectores de las provincias estamos realizando también electrificaciones que corresponden a diferentes municipios de comunidades que requieren el suministro de energía eléctrica. Prácticamente en lo que se refiere en los yungas se tiene varias colonias en las que estamos realizando la electrificación y en los próximos días también a través de su medio, si nos permite Rosmery, vamos a poder informar a las poblaciones rurales qué proyectos hemos realizado con la implementación de la energía eléctrica en diferentes comunidades. Importante realmente resaltar el trabajo que hace de La Paz, como indicaba ingeniero Aruquipa. Hasta el momento se han hecho logros importantes, avances importantes en cuanto a la electrificación, tanto en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y como en las provincias, como indicaba usted. A partir de ahora, ¿hay nuevas proyecciones? ¿Qué proyectos están encaminando? ¿Cómo se van a realizar los trabajos que vienen a futuro, ingeniero? De La Paz tiene previsto realizar la mayor inversión tanto en la ciudad de La Paz, el Alto y las 20 provincias, con el objetivo de llegar al 2025 con el cero mecheros. Es una de nuestras grandes metas, razón por la cual estamos realizando inversiones importantes con el tema de potenciar nuestro sistema eléctrico con la finalidad de dar el suministro de energía eléctrica hasta el último rincón que se requiera para beneficiar con este servicio a los usuarios que así lo soliciten. Importante, recalcamos el trabajo que hace de La Paz en nuestro departamento. Ingeniero, usted indicaba un proyecto importante que es Cero Mechero, para lo cual, ¿cuánto de presupuesto tiene ya presupuestado como empresa para invertir en todo lo que son los proyectos tan importantes? Estimada Rosmery, para este año tenemos un presupuesto que pretendemos realizar una inversión de 193 millones de dólares con el objetivo principal, que ya lo he mencionado, de electrificar todos los lugares en los que se requiere este servicio, con la finalidad de que todo boliviano tenga el servicio básico tan importante como es la energía eléctrica. Un punto importante realmente que se está realizando desde esta empresa que es tan importante en nuestro departamento. Ingeniero, tal vez sus últimas palabras, algunas recomendaciones, estando en esta época de la pandemia, quizás para tener los cuidados en cuanto a lo que es el manejo de la electricidad. Obviamente también va esto incursionado con lo que es realmente los cuidados necesarios. Es así que de La Paz, con la finalidad de coadyuvar con la seguridad de nuestros usuarios, en varios lugares de la ciudad del Alto hemos implementado oficinas que tienen un ambiente más amplio con el objetivo de que las personas tengan el distanciamiento adecuado para que nosotros podamos atender todos los requerimientos. Tenemos oficinas dispuestas en los teleféricos, teleférico morado, tenemos en la línea plateada de la 16 de julio, en la línea roja, en la línea amarilla. También nuestras propias oficinas, en la oficina Santa Rosa, en las que cada usuario puede visitarnos para que nosotros podamos absorber sus dudas y realizar la atención de nuevas solicitudes del suministro de energía eléctrica. Importante trabajo, ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted en esta mañana. Realmente la empresa de La Paz va encaminando día tras día diferentes proyectos, sobre todo en beneficio de la sociedad. Lo más importante que estos últimos días se ha trascendido es que están llegando con bastante fuerza a lo que son las áreas rurales, ¿no es cierto, ingeniero? Exactamente, nuestra finalidad, como ya lo vuelvo a repetir, es dar el suministro de energía eléctrica y estamos para atender a todos nuestros clientes. El objetivo principal es justamente la atención de todos los requerimientos que se vengan con el tema de suministro de energía eléctrica, tanto en las provincias como en las áreas urbanas de la ciudad del Alto y de La Paz.
Quizás un poquito recalcando, reiterando, volviendo a la ciudad del Alto, usted indicaba que los próximos días va a haber una entrega de una gran subestación. Podríamos tal vez recalcar la fecha de la entrega y quizás reconocer un poquito en cuanto al presupuesto. Es uno de los proyectos que está encarándose, como lo mencionaba, en la carretera Viacha, en el sector de Bililoco. Tenemos previsto la puesta en servicio de esta subestación a principios del mes de julio, con la que vamos a poder dar mayor seguridad en el suministro de energía eléctrica a 2 municipios, como le mencionaba, al municipio de la ciudad del Alto y al municipio de Viacha. Este es un proyecto gigantesco que no solamente es la instalación de una subestación moderna, también tiene proyectos colaterales, que es la instalación de cables que vienen desde Viacha hasta la ciudad del Alto, aproximadamente en el sector de Quenco. Entonces es un proyecto gigantesco que vamos a hacer la inauguración en la primera quincena del mes de julio. Importante trabajo, ingeniero. Tal vez un poquito podríamos recomendar a la gente que a veces hace un mal uso de la energía. Bueno, en muchas ocasiones se ha visto esto, hay conexiones que hacen directo y suele suceder accidentes. ¿Qué recomendación se le daría a esa gente o bueno a esa población que a veces incursiona en cosas incorrectas, ingeniero? De forma general podemos recomendar que a todos los usuarios o habitantes que estén cerca de las instalaciones eléctricas, antes de realizar algún emprendimiento de construcción, se acerquen por nuestras oficinas para que podamos coordinar las tareas en las que el beneficiado va a ser el habitante de la vivienda, de tal forma que nosotros podamos coordinar para que podamos solucionar el problema en la que está incurriendo el vecino, porque a veces por no hablar ocurren los accidentes y lamentablemente nosotros nos enteramos del accidente cuando ya ha tenido contacto con los cables y la energía eléctrica. Queremos evitar eso. Para ello les pedimos a través de su medio que pueden acercarse a nuestras oficinas para poder coordinar. Esa es una recomendación para toda la población y en especialmente para los hermanos albañiles que se arriesgan justamente para cumplir un contrato, ponen en riesgo la salud y la integridad física de estos trabajadores. Adicionalmente, también hay que recalcar que en estas fechas la mayor parte de los niños y de las personas que habitan en una vivienda están en sus casas, razón por la cual encienden diferentes focos de los ambientes que se tienen. Lo que recomendamos es generalmente el uso de los focos ahorradores o en lo último que ha llegado los focos LED, que bajan el consumo de energía eléctrica y consecuentemente en el bolsillo del propietario, porque en estas fechas se hace el incremento del consumo de energía eléctrica y en ocasiones vienen a reclamar indicando de por qué se ha elevado el uso si antes no utilizaban o no pagaban esa misma cantidad. También hay que tomar en cuenta que la mayor parte del día ya los niños están utilizando equipos electrónicos, como por ejemplo la computadora, lo dejan prendido la pantalla, pero sigue consumiendo la energía eléctrica porque la pantalla se puede apagar, pero el equipo sigue funcionando. Entonces, si no van a utilizarlo, les recomendamos que puedan apagarlo y desenchufarlo. Así van a tener un cierto ahorro en las familias que utilizan energía eléctrica. Importantes recomendaciones, ingeniero, que todos tenemos que realmente cumplir con aquello, porque como usted indicaba, hoy por hoy muchos niños están en casa haciendo sus tareas de lo que son las plataformas virtuales. En todo caso, bueno, estamos en vacaciones, pero después van a estar igual los niños y es importante tener ciertos cuidados y sobre todo también administrar económicamente lo que son las tarifas, ¿no es cierto? Ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted, estar en contacto en el programa Neril Pache. Estaremos abordando otros temas en otra ocasión. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Muchas gracias a usted, Rosemary, y vamos a estar en contacto en los próximos días.
Así será, ingeniero, hasta otra oportunidad. Hay un camarato que la cuya gana que está hoy Tanaka, gerente general que te pequeñski, ingeniero Julio Aruquipa, o Paola, canista oisto de la Pasto Kit, Kunhamte, Sarayase, o que chuva ni cajas que ni jama, y nacauna con que ya se no campesa, a con una cana audio, poca una cajas que ni jama, y nacauna canal, tu pata me canía mucho, taneo machaca subestaciones, caísa tilata, carretera vía chatoquina, utjarquinu campi, aquí nacauna cachuquiego marcana, provincia nakana, o camarada poca una cansa, camarada que utio se colcutia una caja, pataca yatun, kimsani waranca dólar. Ya con la canaca, hay un cambio machaca en la única jutani, luz canap nakau itu kin sasino paspa de la paso que se quiere pequeño de baja en esta aquí, tu campisa, mai para que se me toque kaskinihame, na kauna poca pañas tu kauna cano, que chau una cana, suma muy un paneu que es que te hace pachar chiquinacar puriña, campisa, mai ser que me toque kaskinihama, catarifa, su cana que era campaña pataqueja, luz cano poca ya pañasa, kuna imanas que chau una cambio, kamata jana, o una casa, como aquí, charina que jata única sanut kanya patacayo, kamarikamawa, canasta oisto, gerente general de la Pasto Kit País, Takpachu, Kuyancho, Narcas, Kinhama Chanchasina, Yamakisa, Luz Kanaku, la Gana, Takataki, Walaski, Utkarikini, Kaligante, Utimacha, Urbanización, Sukanagarusa, Port Atani, Sino Canista, o Requisa, Yukamaricamo, Paniga, Irnak, Apre, Chuquiego, Maricana, Altupata, Maricana, Ukamaraki, Provincia, Tokenecansa, Askinihama, Luz Canampi, Marca Chile, Caro y Naptasina, y la cuya Kanaka, Takpachu, Kuyancho, Campi, Sarayani, Alcabo Pichona, Chilpanacampi, Putan Hasenu Campi, y Tiune Campi, Sarataraki. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugambiate unegambe serende que boriari kaisa gobierno municipal Alto Pata Maricana haut yasui uma chauñen chaui nairiri wakichaui pana paltanua Feria Expo Cultura Suma Warmi Sutene aka wakichaui na katakikasta pakauni kau chenchasuai ayu kamat kamo kana kataruka am pakauni kasariatan Alto Pata Maricana sino kamata wakta yawi para aquí. Queremos nosotros trabajar de cerca con los hermanos artesanos, con las hermanas artesanas. Evidentemente
tenemos mano de obra calificada, donde nuestros hermanos han sido golpeados por esta pandemia, pero queremos decir nosotros, el gobierno municipal de la ciudad del Alto, estamos para apoyarles. Que esta pandemia que pase, al año vamos a estar trabajando juntamente con nuestros hermanos folcloristas, donde va a mover muy importante el tema economía. Están acá nuestras hermanas que hacen pollera con hecho mano de obra de alteña, lo que hacen las mantas, los zapatos, los sombreros. Y también quiero hacerles conocer, cuando estaba nuestra hermana alcaldesa visitando Santa Cruz, también vamos a ir al Expo Santa Cruz. Queremos decir, hermanos, hermanas, alístense, vamos a viajar, porque esta mano de obra de nuestras cholitas alteñas debemos de promocionar a nivel nacional y a nivel mundial. Debe de conocer que los alteños, ¿cómo nos caracterizamos? Somos trabajadores, somos mano de obra propia que hacen las mantas, las polleras. De ese motivo nosotros de la Dirección de Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Artesanal y Pequeñas, Medianas Empresas, siempre vamos a estar apoyando con ustedes. Nosotros debemos de trabajar de cerca con los hermanos artesanos, artesanas. Acá también tal vez me he olvidado saludar a nuestro ejecutivo de COSEDAL y vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos la obligación de apoyarles para reactivar económicamente. Ugampi artesanos tocripta palcasino Ugampi saltupaya marcar micro y pequeños empresarios mercachina caja mayip para que el gobierno conseguirá caro cierre de fronteras ahora con manax canta wimpi chica ya pañapa ukamata contrabando ñan que chabajan ukamber casaro mantaña pataka caja no alta única campeón chica en chay ukampe sanio una caúnica saja hill kits así no ukamata para caja mayip para aquí. No estamos produciendo ni trigo, no producimos ni un jaboncillo, se está cesando cada vez las industrias. Y ese es un peligro que nos podemos volver como Venezuela. Venezuela ha sido igual, se han olvidado de sus industrias, y hoy Venezuela, como tiene el petróleo, compraba todo de afuera y hoy en día se han quedado casi sin fábricas. Por eso la situación hoy en día. Nosotros por eso alertamos la población, por comprar una polera de 10 pesos, por ahorrar 20 pesos una ropa usada. ¿Qué está haciendo? Puede contaminarse con coronavirus, inclusive esa ropa que está llegando de la ropa usada, llega de ropa de muertos de Estados Unidos, se cogen de los hospitales de Europa, están trayendo toda esa ropa usada, llega de Iquique pasa acá a Bolivia. En el Perú no dejan ingresar ropa usada, ni en la Argentina, ni en Brasil, ningún país. De Bolivia pasa para la Argentina, pasa para el Brasil, para todos los cuerpos. Entonces, por eso nosotros decimos, y la ropa usada llega para los países más pobres del mundo, los países más mendigos, esa es la ropa usada, llevan a África, a Centroamérica. Nosotros somos un país mendigo y se va a preguntar al presidente. Entonces, nosotros le decimos al gobierno, tiene dos caminos, o un país productivo, digno, o un país basurero de los yanquis. Tanto nos estrellamos contra los yanquis, y los yanquis nos dan toda su basura, y eso están metiendo. Son un grupo de 5 familias de Oruro que traen la ropa usada. 5 familias son los supermillonarios en Bolivia. Deben ser socios de los bancos, son supermillonarios. Ellos inclusive financian a concejales, alcaldes y diputados. Han tenido también diputados ropavejeros en el Parlamento que defendían. Tenemos un decreto que prohíbe la comercialización de la ropa usada del año 2009, se ha sacado. Y lamentablemente no cumplen. O sea que los que no cumplen la ley están trabajando al margen de la ley. ¿Y quiénes son los que están al margen de la ley? Son los delincuentes, porque están al margen de la ley. Nosotros los microempresarios, los productores, pequeños, grandes, pagamos impuestos. Ugambi Unegambi Senadiki Buriani, Mastoquija, transporte pesado, Uxangiri, Cañas como Nagani, una Piti, restricciones, Uyancho, Negutjañapa, Oponegama y Frontisanaski, Akaunaka, Irnakaune Capana, Niua, Kiskete, Wasita, Saita Unegampi, Chicanyasiña, Akahukampi, Hanualta Unaco, Sarayani, Ucampi, Senakaune Toquinsa, sino Kamatu Panegama y por aquí. Nosotros como transportistas estamos cumpliendo todo lo que son los primeros aspectos de lo que es el tema de bioseguridad. Hemos tenido que instruir inclusive mediante virtual para poder cumplir, o sea, este tema de cómo es la prevención de la pandemia. Pero algunas autoridades están exagerando, echándonos la carga, o sea, al transporte urbano, ya sea como también interprovincial como interdepartamental. La responsabilidad también debe ser
de los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, como también de los movimientos sociales. Hay algunas organizaciones sindicales que ni siquiera han socializado cómo podemos prevenir este tema de la pandemia del coronavirus. Estamos ya en la tercera ola y muchos dicen que vamos a tener la cuarta ola, pero también ellos están en la obligación de socializar. Y el transportista lamentablemente sigue sufriendo el problema del horario. Por lo menos aquí en La Paz se entiende, pero en Cochabamba nos están restringiendo 2 días y nosotros lo vamos a pelear esto. No puede ser que el transportista siga siendo arrinconado porque también el transporte vive del día. Por tanto, vamos a pedir al Ministerio de Salud, vamos a pedir al Gobierno Nacional como también departamental y municipal que revisen bien este tema de los horarios, porque no solamente restringiendo los sábados o domingos los horarios vamos a dar solución, también es responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto el transporte como también los usuarios. ¿Hay pérdidas económicas del sector en Cochabamba? Desde ya, o sea, el transportista vive del día y todos saben muy bien eso, como también el comerciantado y mucha gente que vive en la calle pues, vendiendo sus productos. Pero el transporte más que todo, cuando ya habíamos inclusive firmado algunos acuerdos con el tema de los bancos, yo creo que si se viene la tercera ola y nos van a querer restringir días íntegros o semanas, vamos a tener que nomás pedir que también nuevamente se haga un nuevo acuerdo para el tema de los bancos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ugampi yate Ugampi saranda kibunian Ugampi sa mapa oksiki Ugampi kumar ki panificadores tanta luri Ugampi hakar ta ophewa aski am tawinaka ayu kamata katandera kataru askini khama hakohal hasnya pataki tanta luri nakaru kumar tanta luri nakas askini khama marca chiri nakaru tanta alhawi Ugampi pur tapkhene kapataki. Aquí obviamente el precio de pan no varía para nada. Te voy a escribir ya. Definitivamente eso está garantizado y además eso está establecido en los diferentes acuerdos que tiene el Estado boliviano. Además, calidad, el peso,
fundamentalmente, no solamente aquello, también la cadena productiva, desde el productor de trigo, el acopio, la transformación que está a cargo de nuestros hermanos y finalmente a cargo de los hermanos la elaboración del pan que llega a cada uno de las y los bolivianos. Muchísimas gracias. A cada panificador tenemos un convenio suscrito a 4 quintales por día, en todo caso. Vamos a garantizar todo eso, ya en convenio suscrito anteriormente, el tema de la cantidad. Ahora estamos trabajando en la calidad, el peso y el abastecimiento de trigo a nuestros hermanos de las molineras y, bueno, el molino en harina. Y además, el cronograma de recojo que va a tener nuestros hermanos panificadores, tanto de la ciudad del Alto, ciudad de La Paz y todo el resto del país. Kurianti hila kuyaganaka ichuruta kausaya ex-presidente Mesa pekinchiriru campesa kanenchuri kut inya peta kunhamtihan walta unika kut huaykana 2019 marana y Cotoquita opositores marquilpi nagaja chaman chapjau presidente Mesa upalu akama ukichauna kun kanchap hatapatu campesa ni ukiskite akama nyanka chauna kunyanchias nyapa utkanya pau ya kauni kasa sinu akamata mai por aquí. Queremos tener una posición clara. En estos momentos los bolivianos no tenemos salud, no tenemos reactivación económica, no tenemos empleo. Lo único que tenemos es un gobierno que está ocupado de juicios, que está ocupado de persecución política y que ocupa 11 meses de un gobierno de transición para crear una falsa narrativa de golpe, pretendiendo de que los bolivianos nos olvidemos de los 14 años del señor Evo Morales, donde solamente le dedicaban tiempo a construir canchitas y no hospitales. Hoy los bolivianos estamos viviendo los resultados de solamente construir canchitas y no hospitales. Tenemos un gobierno que no se preocupa por la gente, que no se preocupa por la salud, que no se preocupa por la vida de los bolivianos. Tenemos 6 meses de ausencia del señor Arce Catacora. Los bolivianos no podemos permitir de que se encarcele y de que se procese a cualquier boliviano a través de una falsa narrativa de golpe que nunca existió. Lo que hubo en nuestro país fue un fraude electoral y no así un golpe de Estado como pretende vender el partido político del MAS. Nosotros tenemos una posición clara de solidaridad contra cualquier boliviano que está recibiendo las arremetidas de persecución y de falsos juicios con algo que no existió. Tenemos solidaridad con el señor Carlos Mesa y con cualquier boliviano que tengan que enfrentar un proceso fabricado para pretender de que los bolivianos nos olvidemos de los 14 años de Evo Morales construyendo una falsa narrativa de golpe de Estado. Ini berigambi selain dari Muriani COVID-19 usunu campe chanches de patra, chukio berigare alcalde áreas pequeñas magireki gobierno central uksaki ina karu campi vacuna salau ina campi chikenjasi prenyapo komalaki askinihama que ina targas pulte asniapa marca chile nek tokeru ukamatako usunegas komalkan walta unegas marca chile akau ina graha kun kanjasis pasinu wakamata mayu ina campi chikenjasi aquí. Bueno, está demostrado y ustedes cuestionan que vea la Eurocopa y la Copa América. La Eurocopa, los estadios, la mayor parte están por encima del 60% de su capacidad. ¿Y eso es por qué? Porque en esos países el 80% de la población ha sido vacunada, lo cual está demostrando que la vacuna funciona, que la vacuna es necesaria. Yo ya he propuesto, más allá de que compremos o no compremos, que deberíamos hacer una gran alianza nacional a la cabeza de nuestro presidente para ir a comprar o ir a pedir donaciones. ¿Qué nos cuesta ir a Estados Unidos pedir 3 millones? A Inglaterra 3 millones, a Rusia 3 millones, a China 3 millones, tenemos 9 por 4, ya tenemos todo lo que necesitamos. Es decir, no entiendo, esta debería ser una prioridad nacional. No sé si tenemos que comprar, no sé si tenemos, es porque aquí los bolivianos estamos diciendo que si compras, que si no compras. No, señor, no importa cómo. Lo prioritario es la vacuna, porque hoy la gente
consciente de eso, ya le das un kit, ¿no? Le das un kit de salud. No, pues y la vacuna. No, sí, entonces yo creo que ya cada vez más, gracias a Dios, la gente ha tomado conciencia de que esta es una prioridad. Gente vacunada es gente reactivada. Gente reactivada es economía reactivada. Entonces, ¿las diferencias políticas del MAS están perjudicando entonces? Yo creo que está perjudicando nuestra falta de humildad y ponernos todos al servicio. Vuelvo a decir, no debería importarnos el color político. Aquí es salvar vidas y poner todos en nuestra parte. Yo de mi parte no voy a complicarme si es que hay que comprar o hay que ir a buscar donación. Donde me digan que esté, voy a estar por el bien de las leyes. Mientras tanto voy a hacer lo que pueda hacer. Entonces, vamos, yo pido al presidente que lidere esta gran cruzada nacional por las vacunas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Hila kuya kana kayo kamat kamau kalawan yate une kampi kaya suwaita na romanti kut ridas kanu kampi ya kaya te une kampi ya kapais paura saro. Qoya suyo merkasana golpe de estado y enchou una caud jatapatja fiscalía oxanquiri camachi abnaqiri nakaja hichuruta kiuhausa y abjalaki expresidente Carlos Mesa Marca Chiriru hananchou una campi chicancha señapataki. Ukampiwa yatjata unicas kunkanchayasi expresidente Aña Supana ministros arkiri nakapataki amta abjalikiu camachi abnaqiri nakaja kimsa bakinchiri nakaru kunkanchaya yatjata una campi ukhamalaki hichata una campi. Presidente Lenin Moreno Ecuador Marcanquiri Marca Chiriroja Maip Jalikiwa disculpas uyanchou unaka may ñapa qolla suyo Marcasaru Janaskiwa kichou unakampi chicancha suyatapata ukamaraki ñanka chou unaka Marcasaru 2019 marana uñanchaya uyatapata.
Mapa uksan kiri na cambio kumalgi panificadores tanta luri na campeja kalkta oya palikiwa askem tawinaka ukamata katana ira katoro askinihama hako alkaweja kunkenche señapataki. Altupata Marcankiri, micro y pequeños empresarios Uxankiri, marca Chiri Nakaja, May Palikiwa, gobierno Uxankiri Nakaru, cierre de fronteras, Oracle Panexit Antapjñapa, Ukamata contrabando, Ñanga Chaunikaja Nukampi, marca Saru, Ñanga Chiñapataki. Altupata Marcanja, gobierno municipal Uxankiri Nakaja, Utayoya Palikiwa, Nairire, Expo Cultura, Suma Warmi Suteni Hachakatu, Aga Token Hatakikasta, Askiwa Kichau Nakawa Kunkanchia Sueraki. Colombia en caja marcana mapa sigila chajo naika ut katapatja marca chiri na cambio kumaraki pekin chiri na campeja amta parikiwa suita en takpaya chajo naika kumaraki ongta sewinaka ukamata katana ira kataru aski amta winakaru puriñataki. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.